Todos pensaban que el viejo garaje de su abuelo no tenía nada de valor, hasta que él decidió abrirlo después de su muerte, lo que encontró y cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El cielo de Valladolid amaneció gris y bajo, cubriendo la ciudad con un silencio espeso, como si incluso el viento se negara a soplar. Era otoño, y el aire húmedo traía consigo el olor a tierra mojada tras una noche de lluvia. En el pequeño cementerio del barrio de la Overhuela, un grupo reducido de personas se reunía en torno a una fosa abierta. No eran familiares cercanos ni amigos íntimos, solo algunos vecinos que habían conocido a Juan Jack Harper de vista, lo suficiente como para sentir que debían presentarse. Entre los, inmóvil y con el rostro pálido por el frío, estaba Emilia Harper, la única nieta del difunto. Llevaba entre sus manos un ramo de crisantemos que había comprado la noche anterior con sus últimos euros, y sus dedos temblaban no solo por la temperatura, sino por la rabia contenida. Rabia contra el resto de su familia, que había decidido no asistir. Para ellos, Jack había sido siempre un viejo obstinado, un hombre que había malgastado su vida encerrado en un garaje lleno de chatarra, que se había negado a modernizarse y que se convirtió en un estorbo. Emilia nunca lo vio así. Para ella Jack había sido un gigante. Fue él quien le enseñó a montar en bicicleta por las calles rotas del barrio, quien la aplaudió cuando cayó y le repitió que caerse es aprender. Fue él quien le mostraba revistas de motocicletas antiguas y le contaba historias de carreteras infinitas de noches estreladas sobre el asfalto. A diferencia del resto de la familia, Emilia lo visitaba cada semana. Le llevaba comida, escuchaba sus historias, y cuando el cáncer comenzó a consumirlo, se sentó a su lado cada noche, leyéndole en voz alta mientras él respiraba con dificultad. Estuvo allí cuando exhaló su último aliento, sosteniendo su mano fría y prometiéndole que nunca lo olvidaría. El funeral fue breve y desangelado. El pastor pronunció unas palabras rutinarias, sin emoción, como si leyera un texto aprendido. Los pocos presentes se marcharon rápido, murmurando condolencias antes de perderse en sus rutinas. Emilia se quedó sola junto a la tumba recién cubierta, sus rodillas hundidas en la tierra húmeda. Sacó un viejo guante de cuero que había encontrado en el cajón de su abuelo y lo colocó sobre las flores. Era su manera de devolverle una parte de lo que él le había dado. Al regresar a la casa en las afueras, el silencio era casi insoportable. El lugar olía a aceite, a madera vieja, a recuerdos. Las paredes estaban cubiertas con mapas antiguos, manuales de mecánica y fotografías en blanco y negro. En una de ellas, un joven Jack aparecía con una chaqueta de cuero, apoyado contra algo que no alcanzaba a distinguir, con una mirada llena de vida y rebeldía, muy distinta a la del anciano frágil que había conocido en sus últimos días. Recorriendo las habitaciones, Emilia se dio cuenta de que su familia nunca había entendido quién era realmente Jack. Debajo de su cama, escondido en una vieja caja de metal, encontró parches bordados con la cabeza de un lobo y las palabras Iron Wolves MC. También había fotografías de hombres con chaquetas de cuero, de motocicletas alineadas bajo el sol, de grupos reunidos en carreteras abiertas. Emilia frunció el ceño. Nunca había oído hablar de un club, nunca había imaginado que su abuelo tuviera otra vida, una que había mantenido en silencio. Entonces recordó la llamada de su tío David la noche anterior. Ve allí, tira todo, vende el terreno. Ese garaje no vale nada. Había colgado sin responder, y ahora mirando por la ventana comprendía que no pensaba obedecer. Al fondo del jardín, el garaje se alzaba como un gigante dormido, con su techo hundido por el paso del tiempo y sus puertas de hierro cubiertas de óxido. De niña, había intentado entrar muchas veces, pero Jack siempre la detenía con una mano firme sobre el hombro y una frase susurrada. Algunos lugares deben permanecer cerrados. Ahora tenía la llave. Ahora era su decisión. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las colinas, Emilia se armó de valor y caminó hacia el garaje. El candado colgaba pesado en la puerta, cubierto de óxido, pero reconoció la forma. Recordó el tintineo de las llaves en el bolsillo de su abuelo, siempre con ese aire de importancia. Sacó el llavero del cajón donde lo había guardado esa mañana y probó una a una hasta que,
Con un chirrido seco, el candado quedó. Empujó las puertas lentamente. Las bisagras protestaron con un gemido agudo, y una ráfaga de aire viciado salió al exterior, trayendo consigo el olor a metal, al aceite y a décadas de polvo. La penumbra interior estaba salpicada por finos rayos de luz que se filtraban por las grietas del techo. Y allí, en la oscuridad, Emilia vio las siluetas, enormes formas cubiertas por lonas, alineadas con demasiada precisión para ser simples trastos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dio un paso al frente, luego otro, hasta quedar frente a uno de aquellos montículos. Extendió la mano temblorosa hacia la lona, pero se detuvo. Aún no estaba preparada. El peso del funeral, del desprecio familiar, de todos los años de soledad que había soportado Jack, la aplastaba. Cerró las puertas de nuevo con un golpe seco. Mañana, se dijo, mañana sabré la verdad. Aquella noche, el sueño la eludió. Escuchaba cada crujido de la vieja casa como si ésta lograra la ausencia de su dueño. Cuando el amanecer tinó de gris las cortinas, Emilia se levantó con el corazón aún encogido. Caminó por las habitaciones, tocando muebles, fotos y objetos con una reverencia que nunca había sentido antes. Cada detalle era un pedazo de él, y entonces supo que lo que había tras esas puertas era más que objetos viejos. Era la historia de una vida que su familia había despreciado sin comprender. Al mediodía salió al jardín con paso decidido. El garaje se alzaba ante él, oxidado pero imponente, igual que su abuelo. Esta vez no dudó. Abrió las puertas y avanzó entre la penumbra. La silueta de las maquinas cubiertas la rodeaba y por primera vez Emilia sintió que estaba a punto de descubrir al verdadero Jack Harper. Lo que había detrás de aquellas lonas cambiaría no solo lo que pensaba de él, sino también el rumbo de su propia vida, y en lo más profundo de su pecho, una certeza comenzó a crecer. Aquel garaje no era un lugar de basura olvidada. Era un santuario de recuerdos, un testimonio de un pasado que merecía ser contado. La mañana siguiente trajo una luz pálida que se filtró por las grietas del techo del garaje como cuchillas finas. Emilia sostuvo el aliento unos segundos antes de cruzar el umbral, un gesto íntimo, casi una oración. Dentro el aire olía a aceite antiguo y cuero dormido, y cada partícula de polvo flotaba como si el tiempo no hubiera pasado. Las lonas esperaban, alineadas con una precisión que negaba la idea de trastos. Aquello era un ejército en reposo. Se acercó a la primera. El tejido tenso y áspero le raspó los dedos. Tairo, una nube de polvo se abrió en abanico y la luz rebotó en superficies metálicas que, aun apagadas por los años, devolvieron un destello orgulloso. Emilia se quedó inmóvil, con el corazón atronándole en el pecho. Harley Davidson Knucklehead, 1947. La silueta inconfundible del motor, las aletas de refrigeración, el tanque lacado en negro con grietas como arrugas nobles. Pasó la palma por el depósito y sintió el frío del metal, la quietud potente de un animal que no ha olvidado correr. Abuelo, susurró sin saber si era un saludo o una disculpa por haber tardado tanto. Siguió con la segunda lona. Esta cayó más pesada, y debajo de ella apareció una Indian Chief 1953. Guardabarros anchos como faldas ceremoniales, alforjas de cuero con tachuelas, cromados que todavía, bajo el gris del polvo, insinuaban un espejo. La palabra Chief sobre el tanque parecía recién escrita. Era otra forma de belleza, menos brava que la Harley, más señorial, como una carretera larga a lo lejos. Se atrevió con una tercera. Harley Panhead, años 50. Líneas limpias, elegancia compacta, la promesa de un ronquido grave que atravesara la meseta. Y la cuarta lona, ya con la respiración acelerada, dejó ver una Indian Scout de 1928. Emilia dio un paso atrás. Aquel pequeño milagro, casi centenario, conservaba la dignidad de las cosas que han sobrevivido a muchos inviernos. Las ruedas cuarteadas, el cilindro seco, pero la postura de la moto seguía siendo la de un corredor en salida. Se guardó un minuto para absorberlo. Las cuatro máquinas se miraban entre sí como vías compañeras de viaje. Emilia contuvo el impulso de desatar el resto de lonas a la vez. Necesitaba entender, no solo desenterrar. Miró a su alrededor. Estanterías de madera con latas de grasa, botes de tornillería clasificados a mano, revistas de mecánica con esquemas subrayados. En una pared, un mapa enorme de España con chinchetas multicolor,
Ruta de la Plata. En 340, una línea punteada hacia Jarama, un círculo doble sobre Jerez. En un margen, una fecha, Pingüinos 79. Y al lado, Motauros 97. Abrió el cajón del banco de trabajo. Sobres Manila, carpetas con gomas vencidas. Sacó la primera y encontró documentaciones. Matrículas antiguas, recibos de piezas, notas escritas de puño y letra. En otra cartas. Papel que bola. Tinta que se había escurrido un poco con la humedad. Leo fragmentos. Hermano, la noche en Lanvinos pilo el granizo. Y tu cabezota, paraste para encender café con un infiernillo. En Jarama, cuando el embrague dijo basta, me prestaste tu tornillería. Aún levo tu lave de 13 en la alforja. Si llegas a Pingüinos este enero, la primera ronda de caldo caliente es tuya. Emilia rió sin sonido, con un nudo que se deshacía en el pecho. Para la familia, Jack era un ermitaño amagado. Para esa gente, era Road Captain hombro, mecánico, amigo. Volvió a la mesa y, detrás de una caja de filtros, encontró algo envuelto en pano. Una bandana con el emblema de cabeza de lobo y debajo, una chapa ovalada con letras golpeadas a mano, Iron Wolves MC. Acarició el bordado como si pudiera despertar una memoria. Siguió destapando. La quinta lona guardaba un secreto más oscuro. El negro mate, las líneas tensas, el aura de mito, Vincent Black Shadow. Emilia dejó escapar un dios que rebotó en la chapa y volvió como eco asombrado. No podía creer que aquello hubiera dormido años en un barrio silencioso. Recuerdo haber leído que durante un tiempo fue la moto de serie más rápida del mundo. Imagino a Jack a horcajadas, la vista clavada en una recta interminable, y se le erizó la piel. A su lado, dos montículos gemelos esperaban. Alzó la siguiente lona y la luz se enredó en cromados grabados, un custom con el tanque ilustrado por un lobo alaulido, manilares altos, colas de escape largas. La otra gemela era un chopper bajo, flamiguero en el depósito, postura agresiva. En ambos reconoció la letra de su abuelo. No eran máquinas compradas, eran firmas, trazos de su cabeza y de sus manos. Cuidaba la última lona retirada hacia el fondo, guardada con dos pinzas como si temiera moverse. Emilia la bajó con cuidado y se encontró con una sonrisa que le atravesó la cara. Réplica Captain America, horquilla larga, estrella y barras, el sueño de Easy Reader materializado. Se vio a sí misma de niña, sentada en el sofá, observando a Jack mirar la película con los ojos brillantes. Entonces no lo entendió. Ahora sí, no miraba cine. Escuchaba su propio eco. Cuando el primer golpe de realidad se transformó en claridad, reparó en la mesura férrea con que todo estaba documentado. En una carpeta azul, un inventario manuscrito, fecha de compra, piezas cambiadas, taleres consultados, fichas técnicas. Nada de improvisación caprichosa. Aquel garaje no era un escondite, era un archivo vivo. Su abuelo había sido un cuidador del tiempo. El teléfono vibró en su bolsillo como una mosca insistente. Vio el nombre de David, dudó. Descolgó. Ya estás en la casa. La voz sonó tostada por el tabaco y la prisa. Bien. Entra al garaje, haz fotos, le llama a un chatarrero, lo vendemos de golpe. Te llevas algo y te quitas problemas. No voy a vender nada, dijo Emilia, sorprendida por la calma de su propia voz. Emilia, no seas cría. Eso no vale. ¿Quieres estar meses con basura? La vida no está para romanticismos. La llamada se cortó en seco. En el silencio punzante que siguió, Emilia se dio cuenta de lo simple que resultaba reducir una vida a basura cuando no te había sostenido en la caída, cuando no te había enseñado a pedalear con las rodillas sangrando. Volvió a mirar las motos, la mesa ordenada, el mapa agujereado de rutas. Allí no había basura. Había sentido, trayectorias, pertenencia. Se sentó en el taburete del banco y dejó que la decisión se formara sin estridencias. Como el agua que, sin ruido, encuentra la salida. No vender. Pero la negación sola era poca cosa. Su negativa tenía que convertirse en una afirmación. Contarlo. ¿Cómo? Se le ocurrió, tímida al principio, la idea que haría de bisagra entre pasado y futuro. Un museo. No un sarcófago, no una sala muda de cartelas frías, sino un lugar abierto, respirante, donde las motos siguieran oliendo a grasa, donde los cascos contaran la historia con sus golpes,
donde un niño pudiera escuchar un motor arrancar y sentir en el pecho el primer temblor de libertad. Camino despacio, repasando con el dedo las aristas del banco, y fue imaginando las chaquetas y ronbulbes colgando en fila, las cartas en vitrinas sencillas, el mapa enmarcado con las chinchetas intactas, fotografías ampliadas con nombres y fechas, un rincón para Yarama y Cheres con recortes de periódicos, una estantería con manuales grasientos que cualquiera pudiera hojear. Y arriba de la puerta, un letrero sobrio. Colección motociclista Juan Jack Harper. El mundo exterior volvió a irrumpir por el jardín. Voces, pasos, la cancela se abrió sin pedir permiso. Marta, su tía, entró con David por detrás, los dos con esa mezcla de prisa y molestia de quien lega a desactivar un problema. «Así que aquí está», dijo Marta, con una mirada que penetró al instante el garaje. «Madre mía, Emilia, ¿de verdad te vas a cuidar con esto?» «Esto», replicó ella, señalando con la barbilla la fila de motos descubiertas, «es la vida de vuestro padre». «Es chatarra sentimental», soltó David. «Nos quitamos todo, vendemos el terreno, y cada uno sigue. ¿Qué quieres? ¿Convertirte en guardiana de telaranas?» Emilia los observó con una serenidad nueva. Les habría gustado verla desordenada, confusa. En su lugar los enfrentaba el brillo sobrio de los cromados, la precisión de los papeles, el mapa insistente. «El testamento me deja la casa y el garaje, y me deja esto a mí. No voy a vender». «¿Con qué dinero vas a mantener este museo?» Marta se rió sin humor. «Museo, has dicho. ¿Quién vendría a ver mugre y motos viejas?» La respuesta legó sola, sin levantarse de tono. La gente que entiende que no son motos viejas, sino kilómetros vividos. Los que han pasado frío en pingüinos, los que se han mojado en motauros, los que han tumbado en las curvas del año 340. Los que, como él, no medían la vida en herencias, sino en historias. David chasqueó la lengua. Miró a su alrededor con el gesto del que evalúa objetos no significados. Abrió una alforja. Pasó páginas con pulsera de oro tintineando. Cerró con fastidio. «Nos veremos con abogados». Anuncio. «No vas a arruinarte por 4 hierros. Nos veremos con lo que quieras», dijo Emilia, pero esto se queda. Los vio marcharse por el sendero con el mismo paso aerado con que habían entrado. Cuando la cancela volvió a cerrarse, el silencio no fue derrota, fue terreno ganado. Emilia recogió las lonas dobladas, barrió una franja del suelo. Colocó la bandana de los ironwuros sobre un clavo junto al mapa. Luego sacó el móvil y, sobre el banco, abrió una nota nueva. Escribió: «Museo, tareas iniciales». Fue listando con letra limpia, limpieza, inventario fotográfico, clasificación de cartas, verificación de números de chasis, consulta de estado legal, contacto con taleres. Dudó con esta última. ¿Quién podría devolver motor a tanta memoria? Pensó en un taller en las afueras, en un hombre llamado Carlos que de niña le regaló una Lavealén por si algún día la vida se te afloya. Sonrió. Tal vez empezaría por Ali. Antes de cerrar por ese día, recorrió con la vista el rectángulo de luz que se iba recortando sobre el suelo. Las motos, a media luz, parecían levantar la cabeza como animales atentos. Cada una era una frase que su abuelo no había querido decir, una defensa contra la mediocridad, un pedazo de país recorrido sin aplausos. No vender era la primera línea, contar sería la segunda, compartir vendría después. Apagó la lámpara, pero dejó la puerta entornada. Cruzó el jardín hacia la casa con la sensación extraña de que el tiempo caminaba a su lado, ni delante ni detrás. En la cocina preparó café y extendió sobre la mesa los papeles más urgentes. Al margen de una hoja, escribió: «No es nostalgia, es justicia». Esa noche al acostarse no la desveló el miedo, la mantuvo despierta la geometría de lo que acababa de entender. Jack no había escondido por vergüenza, había custodiado, había negado el acceso no para humillar, sino para proteger de la codicia y la prisa. Él supo, quizá sin palabras, que llegaría un día en que alguien abriría con respeto, no con tasadora en mano. Ese alguien había resultado ser ella. Cuando el sueño por fin la alcanzó, lo hizo con imágenes nítidas, el lobo bordado, el negro profundo de la Vincent, la chef con su porte de reina, la ruta de Chincheta subiendo la meseta como si dibujara una columna vertebral del país, y por debajo, como un barrio continuo, un pensamiento que ya no pedía permiso. Habrá un museo.
No para coleccionar polilas, sino para encender motores y memorias. Para que, al abrirse las puertas, la historia de Jack Harper dejara de ser un secreto y se convirtiera en un lugar al que cualquiera pudiera entrar, mirar, escuchar el rugido y entender. Al amanecer, Emilia tendría que empezar a convertir esa intuición en plan. Aún no sabía cómo se restaura un motor dormido, ni cuánto cuesta en euros la dignidad. Pero la decisión estaba tomada ahí. Como ocurre con las decisiones verdaderas, iluminaba. Las primeras semanas después de tomar la decisión pasaron como un torbellino. Emilia ya no despertaba con el peso de la tristeza, sino con una energía nueva que le empujaba cada mañana hasta el garaje. Lo que antes era un lugar silencioso y cubierto de polvo se había convertido en su campo de batalla, su santuario, su misión. Comenzó con lo básico, limpieza. Cada centímetro del suelo fue barrido, cada estante desempolvado, cada herramienta colocada en orden. El trabajo era agotador, sus manos se llenaban de ampolas y su espalda dolía por las noches. Pero cada tarea completada era un paso más cerca de devolverle vida a lo que su abuelo había amado. Las motos cubiertas durante décadas comenzaron a recuperar su dignidad. El negro profundo del Vincent Black Shadow volvió a brillar. Las alforjas del Indian Chief se suavizaron bajo sus manos. El metal del Panhead empezó a reflejar la luz de nuevo. Pero Emilia sabía que su esfuerzo tenía un límite. Los motores dormidos necesitaban manos expertas, ojos que entendieran el lenguaje del acero y el aceite, oídos capaces de escuchar las historias que latían dentro de cada máquina. Así que se decidió a buscar ayuda. Recordó un viejo taller a las afueras de Valladolid, un lugar al que su abuelo la había llevado cuando era niña. El dueño, Carlos Méndez, era un mecánico veterano con manos ennegrecidas por la grasa y el corazón forjado en el ruido de motores. Emilia lo visitó una mañana y le contó toda la historia. El garaje, las motos, su decisión de crear un museo. Carlos escuchó en silencio, con los ojos brillantes de emoción contenida. Tu abuelo fue una leyenda, chica, dijo al final. Muchos no lo entendieron, pero nosotros sí. Si vas a devolverle el rugido a estas máquinas, yo estaré contigo. Carlos no le legó solo. A la semana siguiente apareció en el garaje con dos mecánicos más jóvenes, Raúl y Luis, quienes habían crecido escuchando historias del mítico Jack Harper y de los Iron Wolves. Los tres se pusieron manos a la obra junto a Emilia. Desmontaron piezas, limpiaron carburadores, pulieron cárteres, cambiaron bujías oxidadas. Día tras día, el garaje se llenó del sonido de herramientas y del olor a gasolina fresca. El momento más esperado llegó una tarde fría, cuando por fin probaron encender la primera moto, la Harley Davidson Knucklehead. Emilia contuvo el aliento mientras Carlos giraba la llave y empujaba el arranque. Al principio, solo hubo silencio, luego un leve gemido metálico y después un rugido profundo, poderoso, que resonó en las paredes como un trueno. El sonido la golpeó en el pecho y le arrancó lágrimas. Era como si su abuelo hubiera vuelto a hablarle desde el otro lado del tiempo. Lo logramos, susurró Carlos con una sonrisa. Ese primer rugido fue el comienzo de algo mayor. Las noticias corrieron rápido. Primero entre los mecánicos del taller, luego entre los aficionados locales, y pronto por todo el país. En foros de motociclistas y en grupos de redes sociales comenzaron a circular fotos de Emilia con las motos restauradas. Los veteranos que habían conocido a Jack en los años 70 y 80 comenzaron a enviar mensajes. Algunos compartían fotos antiguas de rutas por la península. Otros contaban anécdotas de viajes y encuentros en concentraciones como pingüinos o motauros. Los mensajes se multiplicaban cada día. Un hombre de Zaragoza le escribió para contarle cómo Jack había reparado su moto en medio de una tormenta. Una mujer de Sevilla le envió una foto en la que Jack le entregaba un trofeo tras una carrera en 1982. Un club de Asturias le prometió asistir en grupo al futuro museo. Emilia imprimió cada historia y las colgó en un gran panel en el garaje, formando un mosaico de recuerdos que iba más allá de las máquinas. Sin embargo, el eco de esas voces no tardó en molestar a quienes nunca habían entendido nada. David regresó a la casa, furioso. ¿Sabes lo que estás haciendo?, gritó al verla engrasada de pies a cabeza. Esto podría habernos hecho ricos, y tú lo estás regalando. No es mío para vender.
respondió Emilia con una calma que lo desconcertó. Es suyo. Y lo que fue suyo ahora pertenece a todos los que lo recuerdan. Marta, su tía, no tardó en unirse al coro de críticas. En el supermercado hablaba con los vecinos sobre la locura de su sobrina, que gastaba dinero en hierros oxidados en lugar de vender el terreno y empezar una vida nueva. Pero Emilia ya no los escuchaba. Cada palabra de desprecio era ahogada por decenas de mensajes de apoyo. Por cada burla, legaban 10 promesas de ayuda. Al final del mes, el garaje había cambiado por completo. Las motos restauradas brillaban bajo la luz. Las chaquetas de cuero de los Iron Wolves colgaban en las paredes como banderas. El mapa de rutas estaba enmarcado y colgado en un lugar de honor. Las cartas y fotografías estaban protegidas tras cristal, ordenadas cronológicamente como capítulos de una historia. Pero Emilia sabía que aún faltaba el paso más grande, abrir las puertas al mundo. Decidió organizar una gran inauguración, un homenaje a su abuelo y a todos los que habían compartido su pasión por la carretera. Una noche, sentada en la vieja mesa de cocina, redactó decenas de correos electrónicos. Los envió a clubes de motociclistas de toda España, desde Galicia hasta Andalucía, desde Cataluña hasta Canarias. Incluyó fotografías de las motos restauradas. Contó la historia del garaje y de Jack Harper y extendió una invitación sincera. No vengan a comprar ni a vender, vengan a honrar. Las respuestas comenzaron a llegar más rápido de lo que había imaginado. Clubes de todo el país confirmaban su asistencia. Algunos prometían llegar en masa, recorriendo cientos de kilómetros juntos para rendir tributo. Viejos amigos de Jack, hombres que no lo veían desde hacía más de 30 años, juraban que no se perderían el evento por nada del mundo. Marta se rió al enterarse. Nadie vendrá, dijo con desprecio. Te quedarás sola haciendo el ridículo frente a un puñado de motos oxidadas. David amenazó con demandarla si arruinaba el valor del terreno con ese circo. Pero Emilia no respondió. Sabía que se equivocaban. Sabía que algo más grande estaba en marcha. Con el paso de los días, la expectación creció. Los vecinos, primero curiosos, terminaron contagiados por el entusiasmo. Se ofrecieron a ayudar con la organización. Un panadero local donó comida. El dueño de un bar colocó carteles en toda la ciudad. Incluso el ayuntamiento se mostró interesado, al ver que la concentración atraería visitantes. La víspera de la inauguración, Emilia se quedó sola en el garaje hasta bien entrada la noche. Encendió las luces y caminó despacio entre las motos. Tocó con la yema de los dedos el depósito de la Harley. Acarició el cuero de las chaquetas colgadas. Repasó con la mirada el mapa lleno de rutas marcadas. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana sabrán quién fuiste, susurró al vacío. Y en ese instante, mientras la noche cubría el cielo y el viento susurraba entre los árboles, Emilia creyó escuchar el rugido lejano de motores aproximándose. El sonido de un ejército en camino. El sonido de un legado que estaba a punto de volver a la vida. El amanecer del grande alelego con un cielo despejado y un aire frío que cortaba la piel. Emilia despertó antes de que saliera el sol, incapaz de dormir. No era nerviosismo, era expectación. Durante semanas había sonado con este momento, pero ahora que estaba aquí, cada segundo parecía cargado de significado. Hoy no se trataba solo de abrir un museo. Hoy iba a revivir el espíritu de su abuelo y demostrar que su vida había dejado huellas profundas en el asfalto y en el corazón de miles de personas. A primera hora, Emilia salió al jardín y caminó hasta el garaje. El lugar que meses atrás era un depósito olvidado de metal oxidado y recuerdos rotos, ahora brillaba como un santuario. Las motocicletas estaban alineadas con precisión militar. Sus cromados relucían bajo la luz matutina. Las chaquetas de cuero de los Iron Wolves me colgaban orgullosas en la pared, y cada fotografía contaba un fragmento de la historia de Jack Harper. Sobre la puerta, un letrero simple pero poderoso. Museo Motociclista Juan Jack Harper. Alrededor de las 9 de la mañana, el primer sonido rompió el silencio del barrio. Un ronroneo grave, constante, que fue creciendo hasta convertirse en un rugido. Emilia salió al camino de tierra y vio cómo, desde la carretera, una caravana de motociclistas se acercaba como un río de acero y fuego. Primero fueron 10, luego 20, luego 50,
hasta que la calle entera se llenó de faros brillando como luciérnagas bajo el sol. Habían venido de todas partes de España, clubes de Asturias, Cataluña, Andalucía, Galicia, Valencia. Algunos llevaban cientos de kilómetros en el cuerpo, con las chaquetas cubiertas de polvo de carretera y las banderas ondeando con orgullo. Emilia sintió cómo se le humedecían los ojos. No estaba sola. Su abuelo no estaba olvidado. Uno a uno los motociclistas fueron estacionando frente a la casa, saludándose con abrazos, palmadas en la espalda y risas. Muchos llevaban parches antiguos de los Iron Wolves, otros portaban insignias de clubes que habían nacido inspirados por el espíritu que Jack había ayudado a construir. Algunos veteranos, hombres con canas en la barba y arrugas marcadas por el viento, se acercaron a Emilia con lágrimas contenidas. «Tu abuelo fue un hermano para todos nosotros», dijo uno de ellos, con la voz quebrada. «Nunca lo olvidamos. Nos enseñó lo que significaba la carretera», añadió otro. «Esto que has hecho es justo lo que él hubiera querido». Antes del mediodía, el pequeño terreno se había convertido en un festival improvisado. Más de 500 motos se alineaban como soldados en formación. El aire olía a gasolina, cuero y libertad. La prensa local llegó para cubrir el evento, y drones zumbaban en el cielo capturando imágenes aéreas del mar de motocicletas. Emilia subió a un pequeño escenario improvisado frente a la entrada del museo. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a la multitud. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Mi abuelo Jack Harper fue muchas cosas», dijo con la voz firme pero emocionada. «Para algunos, un viejo terco que vivió entre chatarra. Para otros, un hombre silencioso que perdió su tiempo. Pero para muchos de ustedes, fue un hermano, un amigo, un líder. Hoy no solo abrimos un museo. Hoy celebramos una vida que dio hojuelas en cada kilómetro de asfalto, en cada noche bajo la lluvia, en cada amanecer sobre 2 ruedas». Hizo una pausa y dejó que sus palabras flotaran sobre el silencio reverente que se había formado. «Cuando murió, dijeron que todo esto no valía nada, que era mejor venderlo, olvidarlo, pero yo supe que aquí dentro no había basura. Había historias, había sueños, había amor por la carretera, y ahora todos ustedes están aquí para demostrar que no me equivoqué. Gracias por venir, gracias por recordarlo, y gracias por mantener vivo su espíritu». El aplauso fue ensordecedor. Algunos levantaron el puño al cielo, otros hicieron rugir sus motores en homenaje. El estruendo metálico fue tan poderoso que las ventanas temblaron y las lágrimas corrieron por las mejillas de Emilia. Era el lenguaje de su abuelo, era su voz. Mientras la multitud comenzaba a entrar al museo, las expresiones de asombro se repetían una y otra vez. Algunos se detenían a leer las cartas que Jack había recibido de sus compañeros. Otros observaban con respeto el mapa de rutas lleno de chinchetas, trazando con el dedo los caminos que él había recorrido. Muchos se arrodillaban junto a las motocicletas restauradas, tocando el metal con devoción, como si fueran reliquias sagradas. Y en el centro de todo, la Vincent Black Shadow brillaba como una joya negra, símbolo de una época irrepetible. En medio de la multitud, Emilia vio a sus tíos, Marta y David. Habían dialogado en silencio, probablemente por curiosidad o incredulidad. Sus rostros, antes llenos de desprecio, estaban ahora pálidos y tensos. David no decía una palabra. Marta apenas podía apartar la vista de la multitud y del respeto que todos mostraban por el hombre al cual los habían llamado inútil. No se atrevieron a acercarse a Emilia. Sabían que no tenían nada que decir. Pasaron las horas y el evento se convirtió en algo más que una inauguración. Fue una celebración de comunidad, de historia, de amor por la carretera. Clubes rivales dejaron a un lado sus diferencias para compartir anécdotas sobre Jack. Jóvenes que nunca lo conocieron escuchaban con admiración las historias de sus hazañas. Algunos dejaron parches de sus clubes junto a los de los Iron Wolves. Otros colocaron flores frente a la chef. Y muchos firmaron un libro de visitas que Emilia había colocado a la entrada, dejando mensajes que hablaban de gratitud y respeto. Al atardecer, cuando el sol comenzó a esconderse tras el horizonte, ocurrió algo que Emilia jamás olvidaría. Los motociclistas encendieron sus motores al unísono y comenzaron a dar vueltas lentas alrededor de la casa, formando un círculo perfecto.
El sonido era atronador, un rugido profundo que parecía salir del mismísimo corazón de la tierra. Era un homenaje. Era una despedida. Era una promesa de que Jack Harper seguiría vivo en cada kilómetro recorrido. Cuando el último motor se apagó y el silencio volvió al lugar, Emilia se quedó sola frente al garaje. El cielo se había teñido de naranja y púrpura, y el viento soplaba con suavidad. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el eco de aquel rugido se grabara en su memoria. Lo hicimos, abuelo. Susurró con una sonrisa. Ahora tu historia no morirá nunca. En los días siguientes, el museo se convirtió en un punto de peregrinación. Motociclistas de toda Europa comenzaron a visitarlo. Los medios lo calificaron como el santuario de la cultura motociclista en España, y las escuelas lo incluyeron en sus excursiones. Emilia organizó charlas, talleres y exposiciones temporales. Cada año, en el aniversario de su inauguración, cientos de motociclistas se reunían allí para rendir homenaje al hombre que les enseñó el verdadero significado de la libertad. Jack Harper ya no era solo un nombre grabado en una lápida, era un símbolo. Su espíritu rugía en cada curva, en cada carretera, en cada historia contada alrededor de un fuego. Y Emilia, con el corazón lleno de orgullo, supo que había cumplido su promesa. Su abuelo viviría para siempre, no solo en el pasado, sino en cada kilómetro del futuro. Lo que empezó como un simple recuerdo se convirtió en un legado eterno. Gracias a su valentía, la historia de su abuelo nunca será olvidada. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias y comparte este video con tus amigos. Lo mejor aún está por venir.